vamos a darle la bienvenida a pues un querido amigo que ha estado moviendo mucho también la labor intelectual y además que sabe mucho de cuestiones de seguridad. Ha estado pues de cerca y viendo cómo se manejan los hilos de la policía y la seguridad en Brasil y que además pues sabe mucho de todas las cuestiones de cómo nos engañan los políticos. Aníbal González, investigador, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por abrir tu agenda y darnos un espacio para escucharte y preguntarte directo al toro, ¿se merece o no se merece desde tu punto de vista que a la reina se le haga esto que estamos viendo, un homenaje de Walt Disney, como dice Eduardo Luque? Ken Roberto, está correcto. Buenos días para todos. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo estás? Roberto, gracias por la invitación. Es una honra volver a estar contigo, siempre lo es. Mi saludo a mi contertulio también, que aprecio muchísimo. Gracias. Roberto, yo creo que la reina Isabel II demuestra o muestra en sí lo que significa un imperio colonialista del tamaño que es Inglaterra, ¿no? Y el significado que tuvo en la historia mundial ese colonialismo inglés. Y yo miro desde afuera, a mí me preguntan por qué no publiqué absolutamente nada sobre la pérdida del Reino Unido, y es porque, muy simple, hay mucha gente que sufre del síndrome de Estocolmo, naciones que fueron maltratadas, que fueron robadas, que fueron saqueadas totalmente por el imperio inglés, indudablemente que han perdido la memoria. Yo puedo entender que las naciones, los socios, amigos, puedan estar presentes, puedan llorar la pérdida, lo puedo entender perfectamente, pero aquellos quienes fuimos en alguna forma agredidos, violados, asesinados, lugares donde se cometieron inclusive genocidio, Roberto. Entonces, y todo bajo la pluma de la reina, el consentimiento de la reina. Ya sabemos que la reina no tenía ese poder que todos piensan que puede tener un rey en este siglo o en el siglo anterior, en el siglo XX, en el cual podía determinar si una cosa era así o no. Mas siempre estaba aquella firma que significaba adelante, háganlo. Entonces, ella como poder político significativo dentro de Inglaterra, en algún momento podría haber dicho, no, esto no lo vamos a hacer, ¿qué les parece si lo discutimos, lo vemos de otra manera? En fin, eso no ocurriría nunca, nunca. Ahora estamos viendo, Roberto, Carlos, el príncipe Carlos, que ahora es el rey Carlos tercero o segundo, eh, él muestra un desconformismo, no se siente adaptado porque es lógico, a los 70 y pocos años de vida que tiene, llegar a este momento para él es una mochila muy pesada, indudablemente. Una persona que nunca trabajó, que nunca hizo nada, solo mostrarse públicamente, gastando el dinero de los ciudadanos de Inglaterra. No se olviden de que Inglaterra gasta en realidad casi 100 millones de dólares por año solo para mantener esa fachada monárquica, donde unas naciones que están padeciendo necesidades múltiples se derrocha el dinero para mantener una imagen que no es necesaria en un siglo XXI. Cuando miraba el otro día un ciudadano común, un ciudadano de a pie, entre el público que estaba allí saludando al príncipe, al ex príncipe, al nuevo rey, besarle la mano
Ese significado que tuvo para mí cuando una persona en el siglo XXI, en la cuarta parte del siglo XXI, le besa la mano al nuevo rey, indudablemente tenemos que reformularnos si hemos evolucionado o no. ¿Nos quedamos 100 años atrás o vamos a seguir acompañando los cambios culturales que hay en este momento? Yo eso no lo concibo, Roberto. No tengo nada contra ese sistema, es un sistema de ellos, pero que nosotros lo tengamos que aceptar es lo que yo considero que nos tenemos que tomar esa libertad absoluta de decir, no, yo no estoy sufriendo la pérdida. Para mí no tiene un significado. Y como rioplatense, que fuimos en alguna forma agredidos en el país de Argentina, que no es mi país, pero conforma nuestro núcleo de ciudadanos rioplatenses del área, somos países hermanos, sentir que fuimos agredidos de una manera y que nos importaron, sabiendo ellos que están ocupando unas tierras que no son de ellos, sabiendo que las Malvinas tienen que ser devueltas, pero no son devueltas lógicamente por la situación estratégica, geopolítica y lógicamente por recursos naturales que hay allí abajo en ese mar profundo. Eso es lo que tenía para comentarte, Roberto. Pues muchas gracias, Aníbal. Ahora te hago otra pregunta. Déjame ir con Eduardo Luque. Eduardo, me gustaría hacer la precisión. ¿Qué va a hacer Charles III, Carlos el Rey III, con Putin? ¿Cómo lo va a manejar? La idea central es de que el actual rey, Carlos III, es el representante de la clase dominante en Inglaterra y como tal, como representante de esa clase dominante, hará lo que la clase dominante haya determinado. ¿Qué es lo que ha determinado? Ha determinado que hay que prolongar la guerra, hay que prolongar la guerra en Ucrania, hay que inyectar más recursos materiales, más dinero, más armamento, y en eso y en esa idea es la que se van a sostener. La primera ministra, la señora Liz Truss, la que ahora ejerce de primer ministro, que es la otra representante del poder político y militar del Reino Unido, ya lo ha dicho, lo dijo el otro día públicamente, ¿no?, en la campaña electoral, que si era necesario apretar el botón nuclear para derrotar a Rusia, pues se haría, a pesar de que ello representara la propia destrucción del Reino Unido. Esa es la apuesta que hace la clase dominante en este momento y que con toda seguridad, con absoluta seguridad, Carlos III va a mantener, puesto que además, como dije antes, está implicado en graves escándalos de corrupción. Y en un momento dado que se atreviese, cosa más que impensable, a decir lo contrario, evidentemente saldría al día siguiente en la prensa y se airearían estos casos que le pondrían con toda seguridad en peligro de perder el trono, ¿no? Así que no va a haber, desde mi punto de vista, un cambio en la política impulsada por Reino Unido en el conflicto contra Rusia, sino que se va a mantener en la misma perspectiva que la actual. Enviar recursos, enviar dinero, enviar armas y mantener el conflicto, pero no solamente en Ucrania, sino también en Siria o en Libia, o allá donde que los intereses de la clase dominante y de los grupos poderosos en Inglaterra tengan intereses a los que haya que preservar. La monarquía, Carlos III va a ser uno más, el que preserve el statu quo, porque evidentemente le va en ello también el trono. Eduardo, me gustaría saber tu conclusión de esto. Para algunos esto es un parteaguas, un antes y un después. Esta es la última vez que vimos a una reina en el Reino Unido. Vendrán nuevas reinas. Este será el último rey que estamos viendo. Se acabarán las monarquías, o le quedan pues mucho rato a las monarquías en Europa. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, si quieres que te ponga un ejemplo, cuando en España ascendió al trono Juan Carlos I, después de una dictadura extremadamente sangrienta durante 40 años, lo llamábamos Juan Carlos I el Breve, porque pensábamos que su reinado sería efímero, ¿no? El reinado de este señor ha durado muchísimos años, a pesar de que está implicado en gravísimos escándalos, en gravísimos escándalos. Lo que es cierto y evidente es un elemento a raíz de lo que antes comentábamos sobre la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania marca un antes y un después, pero no lo marca la muerte de Isabel II. Supongo que los historiadores necesitarán una referencia, siempre es así, una referencia histórica, ¿no? Y es posible que coja esa referencia. Pero lo que está pasando en Ucrania, el nuevo mundo que está apareciendo, multipolar, que aparece a partir de la guerra en Ucrania, es lo que va a cambiar la dimensión de muchísimas cosas. A priori yo no sé si la monarquía inglesa, aunque ahora dicen por ahí una divina que se ha tenido estos días mucho hincapié, mucha importancia, se ha comentado mucho en Londres, que el reinado de Carlos III será breve. A ver, también es un hombre con 73 años, tampoco es un mozalbete, pero que realmente no sabemos si esto será el final de la monarquía inglesa. Es un elemento muy arraigado en la psique de la sociedad inglesa, y eso implicaría la destrucción de la monarquía inglesa, un cambio radical en las estructuras políticas inglesas, que no es desdeñable, puesto que la profundidad de la crisis social y política que ya estamos viviendo, pero que ahora solo estamos activando levemente por una ventana pequeñita, porque la crisis social en Europa a raíz de la guerra en Ucrania va a ser enormemente importante, evidentemente va a cuestionar los cimientos de la monarquía inglesa. Lo cual no quiere decir que caiga. La monarquía inglesa es muy capaz de girar y adaptarse a los nuevos tiempos. Si en Inglaterra mandara, se reforzara la mano derechista, casi fascista o semifascista, como forma política de gobierno en Reino Unido, yo estoy convencido que la monarquía inglesa se dejaría de aspectos de potenciar la democracia para aunarse y acoger a esa nueva filosofía política que está creciendo en Europa. El fascismo está creciendo, la extrema derecha está tomando posiciones en Europa, lo veremos desgraciadamente en Italia de aquí a unos pocos días, precisamente, y la monarquía inglesa se hará eco de esa realidad, y el giro más derechista de la política inglesa con la nueva primera ministra será perfectamente asumido por la corona inglesa, puesto que su función es mantener el control político de la clase pudiente y de las grandes corporaciones internacionales, que ahora son las que mandan en la política inglesa, y mantener esta situación y prolongarlo en el tiempo, sea a través de Carlos III o a través de sus sucesores que vengan a continuación. Eduardo Luque, te agradecemos mucho, el público te agradece mucho, nosotros te agradecemos mucho por explicarnos detalladamente, siendo muy puntual, muy preciso, con datos, con señales y con advertencias, que es muy importante. Tus denuncias son muy valiosas, te agradecemos mucho, muchas gracias, y pues nos estamos viendo. Sí, adelante. Es una frase que es casi una broma, ¿no? Pero la frase me encanta. Se atribuye a Winston Churchill, que decía: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Lo que no sabemos es qué hemos hecho para merecer esto. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Muy bien. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos próximamente. Aníbal, oye, que invitaron a Bolsonaro. ¿Qué dicen en Brasil de eso? Allá fue Bolsonaro. Bueno, con respecto a la visita, al viaje de Bolsonaro a Reino Unido para presentar sus respetos a la finada reina Isabel II, aquí lógicamente levantó un polvorín,
Lula da Silva lo acusó ya directamente de querer o pretender hacer campaña política en este evento, ¿no? Que ya que aprovecha, como es un evento mundial, que está aprovechando de esa situación para continuar con su campaña política. Que no es de extrañar tampoco, no. Todos sabemos, la política utiliza todos los espacios posibles que tiene para explotarlo, si se quiere, en forma más práctica para beneficio propio, más cuando se trata de una posible o no reelección para Bolsonaro. Este, Eso por en cuanto. La gente, lógicamente, no le prestó mucha atención al asunto. Eh, ya lo conocen, ya lo conocemos, al señor Bolsonaro, de lo que es capaz, de lo que no es capaz. Entonces, el comentario de Lula da Silva, inclusive yo lo encontré un poco hasta fuera de lugar, porque eh, no va a marcar la diferencia, no le va a subir más votos a Bolsonaro, no le va a subir más admiración mundial. Bolsonaro ya quedó marcado con la letra X, acá le dicen X, en el momento que hubo críticas a determinadas secciones de la ciudadanía, como a los negros, las prostitutas, en fin, LGTB y todo ese tipo de problemas que hoy tenemos en el mundo. El señor Bolsonaro perdió mucha simpatía en el mundo por el tema de la Amazonia. No hizo nada en absoluto, y eso sí es verdad, es real, es criticable. El señor Bolsonaro no hizo absolutamente nada por proteger la Amazonia, o la Amazonía, como le dicen aquí. Eh, no se preocupó, no cuidó de la parte indígena, por el contrario, atacó sus espacios, su cultura, permitió el asesinato de varios líderes indígenas. Entonces, indudablemente, Brasil aquí ya está condenado en estas elecciones, te lo puedo asegurar. Solo una sorpresa muy extraña, que algo pueda ocurrir, podría ganar el señor Bolsonaro. Si no, te lo puedo asegurar de no tiene esa cantidad suficiente para poder llegar al gobierno nuevamente. Aníbal, la última pregunta, tú que has estado muy de cerca con la gente, tú que has estado en el mundo de la investigación, tú que eres un experto en saber cómo funcionan las mentes, sobre todo las mentes criminales, cuando has hecho tu labor de investigador, ¿qué le recomendarías a la gente? Porque sí es muy preocupante ver a un pueblo dormido, es muy preocupante ver a un pueblo que le besa la mano al nuevo rey sin saber, porque bueno, ya si lo sabe, bueno, pues es otra cosa, pero sin saber todo lo que implica esa imagen. Es muy preocupante ver a británicos, por ejemplo, que no tienen dinero para fin de mes, que no tienen para darle un buen comer a sus hijos, que se están quejando y que además de su pobre sueldo que tienen, digo pobre porque ellos mismos lo denuncian, le quitan dinero para pagarle a la Casa Real o para pagar el funeral de la reina Isabel, se quejan de que no tienen, pero además le lloran a la reina Isabel y van y no tienen para comer, pero compran una flor y la depositan con llanto al ver pasar el féretro de la reina Isabel. ¿Qué le recomiendas a toda esa gente que no se da cuenta o que más o menos se da cuenta pero no puede zafarse de la historia hollywoodense o que ni siquiera es consciente? ¿Qué podrías recomendar para que la gente despierte o por lo menos esté interesada en saber qué significa todos estos símbolos a los cuales se está prácticamente adorando, Aníbal? Sí, sabes, es muy triste, realmente, lo comenté hoy y reafirmo nuevamente a tu pregunta de que es muy triste, es lamentable en el siglo XXI, ya prácticamente llegando a la cuarta parte del siglo XXI, que tengamos esas personas
que no tienen esa capacidad de raciocinio, de darse cuenta en dónde estamos parados, qué es lo que estamos viviendo, cuáles son esos cambios que están llegando muy aceleradamente. Yo le digo que lo que va desde el año 2020, aunque esto comenzó lógicamente, Roberto, tú y yo lo sabemos y muchos lo sabemos, de que esto no viene ahora desde la pandemia para adelante, ¿no? Esto viene de muchísimo para atrás, allá por 1999 ya viene toda esa planificación de ese, como yo llamo, Roberto, de ese viejo desorden mundial. Yo no, ya no puedo quitar esa frase de mí, la utilizo permanentemente en mis artículos. El viejo desorden mundial ha provocado, ha pensado, ha ideado todo esto que está pasando hoy. Entonces, esto que está presentando este bloque que se está conformando entre China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil con el BRICS y ese BRICS que se va a ampliar enormemente, no lo digo por una nación más o dos, se plantea inclusive hasta 6 naciones más que se sumen al BRICS para implantar ese nuevo mundo multipolar. Y no digo nuevo orden multipolar, digo nuevo mundo multipolar. ¿Cuál es la diferencia entre este nuevo mundo multipolar que trata de instalarse basado en principios como la justicia, el respeto de la soberanía, el respeto de los derechos humanos, el respeto a las naciones pequeñas en desarrollo, ¿eh? Cosa que este viejo desorden mundial nunca hizo, no se importó nunca absolutamente? Cuando vemos estas personas perdidas en el tiempo, que besan la mano de un hombre común para mí, de un hombre común que tuvo la suerte de nacer en una cuna diferente, es un hombre común para mí. Es como decirme que tengo que ir a confesarme al cura para contarle mis supuestos pecados para que Dios me perdone. Soy cristiano, creo en Dios, pero no creo en esa parte de la iglesia. Lo crea, lógicamente, pero en lo que me compete, en lo personal, yo creo en Dios y a Él me someto, como digo siempre, pero en la tierra somos todos hombres. En cuanto a la seguridad, esa seguridad que está pendiente de un hilo, Roberto, lamentablemente. Europa está entrando en una efervescencia que yo digo, y no creo que me vuelva a equivocar, Roberto, tengo ese pequeño, como digo yo a los muchachos, don de brujo. Veo que está esa efervescencia está va a llegar un momento que va a ser una implosión en Europa. Ya está comenzando, la gente se está levantando, viste, pero como cuando el agua está hirviendo, muy lentamente. Y cada vez es más, es en Francia, en Hungría, en Alemania, en España. Comienzan, por lo poco, de a poquito, van tomando coraje y esto va a complicarse, Roberto. A medida que entre el invierno, se enfríe más la temperatura en Europa, las necesidades sean mayores, la preocupación de esa gente sea mayor, indudablemente va a haber una implosión dentro de Europa. Yo siempre dije, Roberto, no fue un tiro en el pie meterle más de 10.000 sanciones a Rusia, apoyar la guerra en Ucrania a los ucranianos. Eso fue un suicidio colectivo que cometió Europa por apoyar la hegemonía decadente de Estados Unidos. Eso es un hecho. Y esa seguridad mundial hoy está pendiente de un hilo, pero no por culpa de Rusia. Rusia está defendiendo lo que le corresponde defender con un absoluto derecho. Y no es que esté 100% del lado ruso, Roberto. Solo que tenemos que ver las cosas como son realmente. ¿Quién fue el agredido aquí? ¿Quién es el agresor? ¿Quién es el que está azuzando? ¿Quién es el que está echando leña en el fuego? ¿Quién inventa las historias? ¿Quién miente aquí? Entonces, eso es tu trabajo, Roberto, que bendito seas que estés en la tierra y entre nosotros,
Yo he aprendido de ti, soy un alumno tuyo, Roberto, lo digo con orgullo, lo digo totalmente orgulloso de haber sido tu alumno, de haberme largado en esto de informar, de intentar informar a la gente para que tome conocimiento, porque lamentablemente nuestros gobiernos, Roberto, nos prefieren ignorantes. El ignorante no se levanta, el ignorante no se pone de pie, el ignorante lamentablemente se queda de rodillas. Y yo siempre digo, mientras tengamos voz, mientras tengamos voto, mientras tengamos sangre corriendo en las venas y estemos vivos, tenemos la oportunidad de revertir lo que las grandes élites quieren hacer con nosotros. Roberto, por favor. Pues Aníbal, de verdad que me conmueven tus palabras, muchas gracias, no, son invaluables para mí y no, pues uno solo quiere que la gente sonría y en ese intento pues generar Totalmente. un poco de semillas de conciencia para que cada quien fabrique la suya, pero que la fabrique. Y gracias por tus palabras, son valiosísimas. Aníbal, te agradezco muchísimo que hayas abierto un espacio en tu agenda para que estuvieras en el programa y pudiéramos escuchar tu valioso Gracias aporte. A ti, Roberto. Y te mando un abrazo gigante, te lo agradecen todos los seguidores del programa. Gracias, Aníbal, un abrazo gigante. Gracias a ti siempre, Roberto, enorme abrazo. A Sahadi también. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!